Un circuito digital tiene por entradas dos cifras BCD, que llamaremos A y B, con sus bits individuales A3, A2, A1, A0 y B3, B2, B1 y B0 respectivamente, y un bit E barra complemento de D. Se desea ver en un display A. Si las cifras son ambas pares o impares, su media aritmética. B. Si una de las cifras es par y la otra impar, su media aritmética por exceso en caso de que E barra complemento de D sea 1, o su media aritmética por defecto en caso de que E barra complemento de D sea 0. Por ejemplo, si A es 7 y B es 4, la media por exceso es 6 y la media por defecto es 5. Implementar el circuito de la forma más sencilla posible, utilizando combinacionales integrados comerciales y el mínimo número de puertas lógicas que sean necesarias. Como nos piden ver el resultado en un display, bueno, pues necesitaremos un conversor de código 4511 que tiene por entradas 4 bits en BCD y que nos permite ver en el display precisamente la cifra BCD que tenemos aquí codificada en las entradas. Solo necesitamos un display porque si vamos a hacer la media aritmética de dos cifras BCD que están comprendidas entre 0 y 9, la media aritmética estará a su vez comprendida entre 0 y 9, con lo cual con un display nos basta para poder observar esa media. ¿A qué tenemos que conectar las entradas de control del conversor? Bueno, este tendrá que estar habilitado, poner la entrada de habilitación activa en baja 0, desactivamos el LAMP test, porque este solo sirve para inicialmente comprobar que el display funciona correctamente, que se iluminan todos sus segmentos, pero durante el funcionamiento regular del circuito lo tenemos que poner a 1. Y en cuanto a la entrada de blanking, la que nos sirve para dejar sin iluminación el display, la vamos a desactivar ya que no nos han dicho que el display tenga que quedar sin iluminación en ninguna situación. Para hacer la media, evidentemente vamos a necesitar un sumador. Al sumador 14008 vamos a introducir las dos cifras BCD. Recordad que esto es un sumador en binario natural, pero como el BCD es un subconjunto de las combinaciones en binario natural de 4 bits, perfectamente se puede usar un sumador 14008 para sumar las dos cifras BCD. Por aquí obtendremos el resultado de la suma y si ahora queremos hacer la media hay que dividir por 2. Y dividir por 2 en binario natural es tan sencillo como dividir por 10 en decimal. Consiste simplemente en desplazar la coma decimal un lugar a la izquierda. O lo que es lo mismo, hacer las conexiones entre las salidas del sumador y las entradas del conversor, tal y como tenéis aquí. Es decir, el bit S1 de la suma se ha convertido en el bit A0, el bit S2 en el bit A1, el bit S3 en el bit A2 y el acarreo de salida, CO o quinto bit de la suma, en el bit A3. De esta forma ya tenemos hecha la división por 2. En cuanto a si hacemos la media o media por exceso o media por defecto, eso lo podemos controlar a través de la entrada de acarreo del sumador, simplemente planteando todas las situaciones posibles que se nos pueden dar y que depende de si las cifras son pares o impares y del valor de este bit de control E barra complemento de D. La información sobre si las cifras son pares o impares la obtenemos a través de los bits A0 y B0. Cuando estos bits sean 0 es porque la cifra es par y cuando estos bits sean 1 es porque la cifra es impar. Así que lo que vamos a hacer es plantear la tabla de verdad de CI en función de esos bits A0 y B0 que nos dicen, insisto, si las cifras son pares o impares y del bit de control E barra complemento de D. Tenemos 8 situaciones posibles porque son 3 bits. Las dos primeras se corresponden a que ambos números, el A y el B, son pares. En esta situación nos dicen que la media tiene que ser tal cual, la media aritmética. ¿De acuerdo? Al sumar dos cifras pares, la suma también es un número par, con lo cual este bit S0 va a ser 0. Así que en estas situaciones da igual realmente lo que metamos por CI, porque CI afectará solamente al bit S0 en esa situación y como veis no influye en la media. Así que en estas situaciones CI es irrelevante. Lo mismo va a ocurrir si ambas cifras son impares, porque nuevamente al sumar dos números impares el resultado es par, con lo cual S0 será 0 y el meter un 0 o un 1 por el acarreo de entrada en esta situación no va a influir en la media, porque solamente va a influir sobre ese 0. Así que aquí también tendremos que el valor de CI es irrelevante. En el resto de situaciones lo que tenemos es que la cifra A es par y la B es impar, o al revés, que la cifra A es impar y la cifra B es par. En estas situaciones
tenemos que hacer la media por exceso si este bit es 1 o por defecto si este bit de control es 0. En el caso de que queramos la media por defecto, bueno, pues meteremos un 0 por CI. Daos cuenta que al tener una cifra par y otra impar, la suma es un número impar, con lo cual ese 0 estará en 1. Si no queremos influir sobre la media por defecto, tendremos que poner CI en 0. ¿De acuerdo? Pero si lo que queremos es la media por exceso, ponemos CI en 1, con lo cual sumamos 1 más aquí y pasaríamos a observar la media por exceso. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando queramos media por defecto ponemos 0 en CI y cuando queramos media por exceso ponemos 1 en CI. Si os dais cuenta, esta columna coincide con la columna del bit de control, del bit de selección de media por exceso o por defecto, salvo por los asteriscos, así que no hace falta ni siquiera hacer el diagrama de Carnot para darse cuenta de que la entrada CI coincide con el bit de selección de operación exceso o defecto. Así que haríamos esta conexión aquí. Como veis, al final queda un circuito muy sencillo porque, aparte de los dos combinacionales integrados comerciales, el sumador y el conversor y del display, no se necesita ninguna puerta lógica adicional.